tardes, aquí seguimos, solitaria y triste. Bueno, vamos a meternos de lleno en lo que es nuestro trabajo y estaba pensando en cómo les iba a presentar este video que les voy a presentar. Y tiene que ver con esto de que hay cosas que podemos prevenir y hay cosas que no podemos prevenir. Cuando trabajamos desde las organizaciones de pacientes en una enfermedad como puede ser la psoriasis, que no se puede prevenir, o la artritis psoriásica, que tampoco se puede prevenir, pero uno sí puede trabajar en tratar de mejorar la calidad de vida de las personas y hacer que el impacto de esa enfermedad sea mucho menor al que realmente es, ya sea porque no tuvo acceso al tratamiento, porque no sabe qué ejercicios hacer, porque no sabe cómo se tiene que manejar en la vida ante esa enfermedad. Miren esta encuesta de calidad de vida en personas con artritis psoriásica y presten mucha atención si tienen psoriasis. Esta encuesta la hicimos en AEPSO, en la Asociación Civil para el Enfermo de Psoriasis, sobre 949 pacientes. Y les tiro un número nada más. 60% de los pacientes de psoriasis no conocían la artritis psoriásica. Eso nos está marcando una falla en la educación y en la información y en la relación entre el médico y el paciente gigantesca. No puede ser que una persona con psoriasis no sepa que puede tener o desarrollar artritis psoriásica. Y por favor, como les digo siempre, si tenés psoriasis, anda al dermatólogo. Si tenés dolores articulares, si tenés psoriasis, cuidado, podemos estar frente a una artritis.
hay que saberlo, hay que descartarla o confirmarla y a partir de ahí hacer todos los tratamientos que haya que hacer. Final de esta primera tanda, nos vamos a la tanda y nos vamos a conversar de esto que me está pasando, de la difonía, de la falta de voz que nos está pasando a un montón de argentinos últimamente. Ciensa Argentina, el aliado estratégico de las prestadoras de salud de primer nivel. Excelencia en distribución, venta y gerenciamiento de medicamentos para tratamientos oncológicos, HIV, trasplantes y terapias especiales en general. Garantía de trazabilidad farmacéutica con certificación ISO 9001-2000. Ciensa Argentina, la salud es nuestro compromiso. Hace más de 30 años, trabajamos e invertimos para equipar y modernizar las instalaciones de nuestros centros de salud, para que todos los trabajadores hoteleros y gastronómicos del país puedan acceder a la más completa cobertura médica. Padre primerizo, ¿no? ¿Y qué fue? ¿Nena o nene? Oh, Sudra, la misma pasión de ayer, el mismo compromiso hoy. Seguimos en Intelexis, me estaba acordando que lo estaba escuchando a Guillermo Coppola el otro día hablando en la radio, y decía, perdonen, así como tengo la voz. Y la verdad que hasta me pasa a mí también, y me encanta porque les voy a presentar a la doctora Débora Dudkin, que es además presidente de la Sociedad Argentina de la Voz. Me gusta que se llame así, Sociedad Argentina de la Voz. Suena mucho más musical que una cosa médica. Y lo primero que me dijo, te vi todo el programa y no tomaste nunca agua. Bien, gracias. No, por favor, al contrario. Nuestro trabajo tiene mucho que ver con la prevención. Es el objetivo, en la Sociedad Argentina de la Voz es el objetivo. Claro. Uno de los objetivos fundacionales, la prevención. Lo que hablaba recién, hay cosas que podemos prevenir y otras que no podemos prevenir. Exacto. ¿Y podemos prevenir los problemas de la voz? La mayoría de ellos sí. Mira. La mayoría de los problemas de la voz que se presentan son por mal uso o abuso vocal. Por ejemplo, en esta época, con el frío, con los cambios de clima, frío, calor, uno entra a los lugares que no están bien ventilados. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos algún tipo de inflamación respiratoria, sobre todo inflamación de las vías bajas, ¿no? Bronquitis, bronquiolitis, laringitis, que producen una disfonía que es circunstancial. Cuando se termina ese momento de enfermedad inflamatoria, la voz tiene que volver a la normalidad. Claro. Pero ¿qué ocurre? La mayoría de las personas, sobre todo si no tienen fiebre, siguen con sus ocupaciones habituales. Si en esa ocupación habitual su voz es protagonista, periodistas, locutores, docentes, vendedores, actores, cantantes. Los cantantes son un poco más cuidadosos con eso. Mucho. Si siguen con su ocupación habitual, con la voz en ese estado inflamatorio, corren el riesgo de que después de que desaparece la inflamación, queda como secuela, podría quedar como secuela, los famosos nódulos o pólipos, porque en un momento de inflamación uno tiene que resguardar la voz. ¿Qué diferencia hay entre un nódulo y un pólipo? En general es una pequeña diferencia anatomopatológica, la manera en que está, digamos, en la cuerda vocal. Para el caso, hoy en día, una de las ideas es tratar de no tocar las cuerdas vocales, de no hacer una cirugía, intentar con fonoterapia, con terapia de la voz,
Y muchas veces algunos de nuestros médicos nos dicen, che, no me puedo, como decía uno el otro día, no me puedo cambiar el auto porque ustedes no nos dejan operar, porque resuelven los problemas de los nódulos con tratamiento foniátrico. En otros casos no, la cirugía es necesaria, pero eso se puede prevenir. ¿Cómo somos los argentinos con nuestra voz? ¿Nos cuidamos? En realidad yo creo que no nos cuidamos porque no sabemos. No nos cuidamos. Porque no hay no hay información sobre, mira, tenés que cuidar tu voz. Las cuerdas vocales son otro órgano, no sé si es un órgano. Y en realidad las cuerdas vocales son dos músculos muy chiquititos que para que tengan idea, son dos musculitos del tamaño de la uña, más o menos de la uña del dedo gordo. Así de pequeñitos son. Y sin embargo logran estas maravillas como por ejemplo Freddie Mercury cantando, ¿no? Sí. Y claro que tenemos, por un lado, menos información de lo que a nosotros en la sociedad nos gustaría que tengan, pero hay una cosa que es clave y es que la voz no duele. Los problemas de la voz no duelen. Claro. Entonces, yo hago un gran esfuerzo vocal, me quedo con una disfonía que está como socialmente aceptado que es normal, no hago nada y ahí resulta que se instaló un pólipo o un nódulo. Hay gente que es difónica permanente, que es como que, qué sé yo, la expresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, ella siempre sonaba como con una disfonía, como si fuera crónica, sí, ¿puede ser? ¿O es una forma de hablar? En general, ninguna disfonía es normal. Okay. Ninguna disfonía es normal. Puede ocurrir que alguna persona estructuralmente tenga alguna característica en sus cuerdas vocales que la hagan ser disfónica. Pero yo creo que el expresidente, su disfonía tenía que ver con el uso vocal que hizo durante mucho tiempo. Que podría haber cambiado probablemente si hubiera hecho fonoaudiología. Exactamente. Claro. Y esa es una de las maneras de prevenir. Quien usa su voz para trabajar, para como lo que llamamos nosotros profesiones de la voz o disfonías laborales o disfonías profesionales que se producen por quienes usan la voz y no la han entrenado, para eso específico. No es lo mismo un presentador de televisión que un docente que tiene que estar adelante de 45 chicos, ni siquiera que un docente, por ejemplo, de jardín de infantes, o que un vendedor ambulante. O sea que aquellos que usamos la voz para trabajar, debiéramos entrenarla para poderla cuidar. Exactamente, porque de esa manera se disminuyen las posibilidades de una patología vocal. Por dos razones. Por un lado, porque el entrenamiento te enseña a utilizar correctamente la voz. A esforzarse menos. Claro, porque sobre todo teniendo en cuenta que todos los órganos que usamos para hablar, para emitir nuestra voz, tienen otra función principal. ¿Qué órganos usamos para emitir la voz? Buena pregunta. Los pulmones, que son los que nos proveen el aire. Pero los pulmones no tienen movimiento propio, se mueven gracias a que el diafragma, que es un músculo, se mueve, y a los músculos intercostales. La laringe, que es donde están las cuerdas vocales, y la laringe cumple una función, se llama esfinteriana. Claro. Si uno, viste que uno no puede tragar y respirar al mismo tiempo. Menos Cuando mal. dice, claro, exacto. Si no nos ahogaríamos. Claro, exactamente. Cuando uno dice, se me fue por el otro tubito Sí, porque empiezo... Bueno, porque en ese momento la laringe no funcionó bien. La laringe protege al aparato respiratorio para que no entre alimento y no hagamos una neumonía aspirativa. Y después de la laringe, todo lo que está por encima de la laringe, la lengua, los dientes, el velo del paladar, se usan como resonadores. Una guitarra no puede ser una guitarra si no tiene las cuerdas más la caja de resonancia. Todo eso usamos, pero todos son órganos que se usan para alimentarse, para nutrirse o para vivir, como es la respiración. Débora, ya no nos queda casi tiempo. Me gustaría 3 consejos a la gente para que se cuide la voz. Primero, evitar hablar cuando uno, o reducir el uso de la voz cuando uno está con una disfonía provocada por una inflamación. Segundo, consultar al médico, a un médico laringólogo cuando tiene una disfonía que dura más de 15 días. Bien. Y tercero, te diría, tomar agua, te voy a decir una cuarta. Me estaba acordando del agua. Tomar agua para cuando se está usando la voz. Y la cuarta, que sí te digo, el entrenamiento. Recalco este tema de la preparación y el entrenamiento. ¿Cuánto tarda ese entrenamiento?
Depende la profesión y la ocupación y el objetivo. No es lo mismo un actor de doblaje, un locutor, obvio, claro, que un docente o que un vendedor, que tienen otros requerimientos. Doctora Licenciada, perdón. Perdón, aprovecho es verdad no que quiero tenemos que hacerme hacer, un si no, título que... después los médicos se enojan. Licenciada, muchísimas gracias. Al contrario, gracias a ustedes por la invitación. Vamos a la tanda, como dice Capulla. Pero cuando volvamos vamos a hablar un tema muy, pero muy grave que tiene que ver con el suicidio en los adolescentes. Presten atención cuando volvamos. Innovación permanente. Vago. Ética al servicio de la salud. Andar. Obra social de viajantes vendedores de la República Argentina. La mejor cobertura familiar al mejor precio. Planes de salud para particulares, trabajadores en relación de dependencia y monotributistas. 0810-345-0184. Andar. www.andar.org.ar. La muerte de un chico, de un adolescente, tiene un impacto en cualquiera que lo recibe gigantesco. Gigantesco porque tiene que ver con lo antinatural, con lo que no debía ser. Ahora, cuando un adolescente se suicida, ahí se tienen que prender todas las alarmas, más allá de la gigantesca alarma del dolor y de la emoción, sino para decir qué es lo que pasa en nuestra sociedad para que alguien tome esa decisión y sobre todo que ese alguien sea una persona joven. Y eso vamos a estar hablando con el doctor Liski. Bienvenido, doctor Liski, Muchas que gracias. es pediatra social. Yo no sabía que existía lo de pediatra social. Sí, en realidad la pediatría social como campo del desarrollo de la medicina infantil tiene el antecedente institucional desde los primeros congresos de pediatría social que organizó la Sociedad Argentina de Pediatría. Y luego la realidad es que la especialización como tal es una combinación, no solamente del campo específico de la medicina infantil, sino también del campo de la sociología, de la antropología. Y esto implica, por supuesto, una práctica institucional que, si bien no desconoce los campos clínicos de la pediatría, advierte que hay un contexto social que representa muchas veces el factor de mayor incidencia en el proceso de salud o enfermedad. Y allí es el enfoque de la pediatría social. Uno dice siempre que aquello que no se puede medir no tiene éxito. O sea, porque uno mide. Uno mide para ver qué es lo que tiene que cambiar, qué es lo que tiene que hacer, hacia dónde tiene que ir una política pública probablemente en este caso, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Cuál es la incidencia del suicidio en los adolescentes? Para darle una respuesta que sea ordenada, yo diría que en primer lugar hay una distinción de la mortalidad adolescente entre causas externas y causas internas. Exacto. Hasta hace no mucho tiempo, 20, 22 años, las causas internas eran del 60% y las causas externas eran de un 40%. ¿Qué son las causas internas? ¿Cuáles las son? causas internas son básicamente las enfermedades que pueden ser congénitas, que pueden ser adquiridas de distinta naturaleza y que representan, por lo tanto, una alteración del proceso natural del organismo. ¿Esas son prevenibles? Algunas sí, otras no. La mayoría pueden no ser prevenibles. A diferencia de las externas, que tienen dos características. Una que acaba de mencionar, siempre es prevenible. Y la segunda característica es que siempre es cargada de violencia. Violencia hacia terceros o violencia sobre sí mismo. En la Argentina, así como le decía que hace más de aproximadamente 20 años, la relación era de 60-40. 60 por causas internas 40 por causas y 40 por externas. Hoy es exactamente a la inversa.
el 60% son por causas externas y el 40% por internas. ¿Cuáles son las externas? ¿Cuáles son las externas? Podemos tomar 3 grandes niveles de afectación. En primer lugar, tendríamos que decir que el peso del accidente de tránsito tiene una incidencia altísima. Pero de acuerdo a las distintas regiones del país, incluso provincias, se producen distinciones respecto de cuál es la segunda causa. En la provincia de Buenos Aires, el homicidio sobre los adolescentes ha crecido enormemente y está ocupando virtualmente más del 25% de las muertes por causas externas. Inmediatamente después encontramos como causa externa el suicidio adolescente. Acá le voy a hacer una pregunta. Las cifras que nosotros tenemos, que vamos a ponerlo entre segundo y tercero, que pelean el puesto. Exacto. En comparación a otros países, ¿estamos bien o estamos mal? ¿Son cifras lógicas? Son cifras, para mí nunca es lógica. Son cifras de alarma. Okay. Y podríamos decir que en algunos países es mucho más alta y en algunos otros países mucho más baja. Países con altísimo grado de desarrollo tienen altísimos niveles o índices de suicidio adolescente. Suecia tiene un tercer o cuarto lugar, Japón ocupa el primer lugar. Y cuando uno escucha, cosa que me ha tocado en mi condición hace unos años como miembro del Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas, reunirme con jóvenes japoneses que llegaron hasta Ginebra, acompañando a las delegaciones que venían a dar cuenta del estado de implementación de la Convención sobre los Derechos del Niño. Estos jóvenes expresaban casi con una cierta anticipación cuál era el riesgo de un futuro cargado de acechanza sobre su propia vida por el altísimo grado de exigencia y competitividad que le estaba demandando la sociedad. Bueno, de hecho yo estuve en la Universidad de Kioto, que era el lugar donde más altos índices había, y el tema era justamente cuando no pasaban el examen de ingreso. Exactamente. Y la familia produce allí un crack importantísimo, la sociedad descalifica y por lo tanto esa competitividad se vuelve insostenible en la vida de un adolescente y la causa de suicidio, por lo tanto, aumenta. Eso es Japón. ¿Qué pasa en nuestro país? ¿En nuestro país es por exigencia? No. ¿Por qué razones se suicida un chico? Podríamos Estrato social. Sí, podríamos intentar decir que es transversal desde el punto de vista de sectores sociales, que atraviesa con distintas razones unos y otros sectores sociales. Últimamente, quienes han dedicado más esfuerzo para poner el conocimiento en tiempo y forma, han colocado el acoso estudiantil y la utilización inadecuada, excesiva, incorrecta de las redes sociales como factores nuevos. Sí, el bullying como denominación anglosajona a veces es un poquito más complicada. Nosotros tenemos una realidad que es las situaciones de discriminación que se plantean, muchas veces no por producto de una cultura discriminatoria, sino porque no se advierten tempranamente situaciones que van colocando al muchacho, a la muchacha, en situación discriminatoria. Y luego conduce esto a situaciones de violencia, con algunos casos que han sido muy mencionados en los últimos 10 años en escuelas de la provincia de Buenos Aires y que han resultado fatales en la vida de compañeros o de quienes ejecutaron acciones de violencia dentro de las propias aulas. Y allí hay todo un campo de reflexión sobre lo que sería el resultado del acoso. Puede ser una causa de suicidio, no es evidentemente la única ni es la más importante.
en términos cuantitativos. La respuesta correcta sería decirle, es multicausal. Y la multicausalidad puede tener componentes orgánicos que pertenecen al campo del desarrollo neurológico rápido, se lo voy diciendo, o puede tener componentes sociales. Claro. En nuestra realidad, una buena parte del suicidio adolescente está dado en situaciones de frustraciones muy marcadas, que pueden estar en el campo familiar, que pueden estar en el campo comunitario, que pueden estar en el campo de la ausencia de futuro respecto del desarrollo. Acá de alguna manera los cruza a todos una línea, que es la frustración. Exacto. O sea que es como que la razón del suicidio, más allá de que sea multicausal, tiene que ver con la sensación de frustración. La sensación de frustración y la ausencia de horizonte. Claro, la ausencia de horizonte. Y la ausencia de horizonte en la adolescencia no siempre es fácilmente superable si no encuentra puntos de apoyo, de sostenimiento para alcanzar ese nivel de creatividad que le permite su propia condición de adolescente. Fíjese, las dos provincias que tienen los índices más altos son la provincia de Jujuy y Tierra del Fuego. Puede haber razones diferentes, pero lo cierto es que en las dos provincias extremas de nuestro país es donde el índice es más alto. Y cuando buscamos causas sociales, encontramos que la desigualdad, no la desigualdad que surge de una natural composición de la estructura económico-social, sino aquella desigualdad que lastima, aquella desigualdad que discrimina, aquella desigualdad que coloca en un plano de inferioridad de unos sobre otros y que es frustrante, básicamente. Bueno, evidentemente está entre los planos más significativos del suicidio adolescente. Y le pregunto, y contésteme muy cortito porque ya sonó la música y ya me tengo que ir. ¿Es consciente, se hacen políticas, se estudia como correspondería desde el gobierno para poder evitar esto o bajar esos números? Yo debo ser sincero, las organizaciones científicas se están abocando al tema. El Congreso último el Congreso Argentino de Psiquiatría en Mar del Plata, abril pasado, lo puso en el centro de su debate. Esto no se corresponde con las políticas públicas y creo que es una buena oportunidad a través del medio de comunicación de señalarlo con total sinceridad, que si no se adoptan políticas públicas de prevención en esta materia, los riesgos van creciendo. Muchísimas gracias, doctor. No, como siempre, nos quedamos sin tiempo. Vamos a volver sobre el tema porque creo que es muy interesante y podemos ayudar desde este lado. Nos vemos el jueves que viene. Buena semana. Medife me cuida.